Bienvenidos a la clase número 1. El día de hoy vamos a tocar creación de usuarios y darles permiso, crear tablas, departamentos, empleados y proyectos, insertar datos iniciales como ejemplo y actualizar y borrar registros. Empecemos. Primero, comenzamos con un caso práctico, ¿ok? Imaginemos que el área de recursos humanos necesita un nuevo esquema para gestionar empleados y departamentos. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio de manera guiada, paso a paso. Empezamos primero creando al usuario. Create user. Vamos a llamar RH user. ¿Ok? Identify by RH y contraseña. Contra. ¿Ya? Ok. Luego le vamos a comenzar a dar permisos. Primero ejecutamos esto. Ejecutamos y nos indica que el usuario RH-user ha sido creado. Ahora a ese usuario le vamos a dar permisos para que pueda editar, crear y modificar tablas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le colocamos grant create session, create table, create view, create sequence, create procedure. ¿Ok? Procedure. Empezar. Le damos tab. Luego, a ver, ¿qué más? Create procedure. Y acá faltaba el to RH user. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estamos dando permisos básicos para que cree una tabla, pueda visualizarla, realice una secuencia y todo al usuario RH user, al cual habíamos creado hace un momento. Seleccionamos toda esta fila y listo, gran correcto. Ahora lo que vamos a hacer es crear la tabla. Acá vamos a agregar crear tabla departamento. ¿Cuál era la siguiente tabla? A ver, empleados y la tabla proyectos. ¿Ok? Entonces, regresamos aquí y empezamos a crear. Para crear una tabla, lo que se necesita es lo siguiente. Create table departamentos. ¿Ok? Abrimos paréntesis, le damos enter. ¿Sí? Cerramos paréntesis, punto y coma. Dentro de los paréntesis van a ir todas las columnas y la característica de esa columna. Entonces, ¿cómo hacemos? Presiono un tab y le digo que dep, abajo, id, va a ser el contenido va a ser un número y va a ser una primary key. ¿Ok? Todas las tablas van a tener de por sí un primary key, que es un identificador único, que más adelante ya les voy a explicar para qué sirve. Y el departamento va a tener un nombre tipo texto varchar 2 de 50 dígitos. ¿Ya? No puede ser vacío, no null. ¿Eso qué significa? Que sí o sí debe de tener algo, algún dato, una letra o una palabra, pero sí o sí debe de tener algo. ¿Ok? Entonces selecciono código y ejecuto. Tabla de departamentos creado, me dice. Ok, genial. Entonces ahora
Voy a crear la tabla empleados. Lo mismo, create table empleados. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Dentro de los paréntesis van a ir las columnas. Vamos a crear empleado ID, mp-id, va a ser un number, primary key, que va a ser este es el identificador único de esta tabla. Bien, entonces cuando comenzamos a crear ítems en la tabla de departamentos, se va a comenzar del 1 y así sucesivamente. Igual para empleados, va a comenzar con el ID 1 y así sucesivamente cada vez que ingresemos un dato. Luego, ¿qué más necesito? Nombre. Nombre del empleado. A ver, nombre. Va a ser un tipo varchar que va a ser un texto de aprox 50 caracteres, ¿ok? Coma, apellido, también varchar 2 de aprox 50 unidades, 50 dígitos. Luego un salario. El salario, como va a ser un número, le pongo que va a ser un number de 8 dígitos al máximo y 2 decimales, ¿ok? 8 dígitos, 2 decimales, ¿ok? 8 dígitos, 8 dígitos, 2 decimales, ¿ya? El salario va a tener 8 dígitos, 2 decimales. Fecha de contrato, ¿ya? La fecha de contrato va a ser un date. Un date y dep ID, aquí es donde viene el vínculo entre tablas, ¿ok? Cada departamento que yo cree va a tener empleados. Y un empleado el empleado va a pertenecer a un departamento. Entonces, para que haya ese vínculo, nosotros vamos a crear una referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser? Dep ID number reference departamentos. ¿De dónde? La referencia de departamentos. Entre paréntesis, para ser más específico, necesito que me traigas el ID. Listo. Entonces, ¿qué hace esto? Cada vez que yo cree un empleado, me va a pedir un departamento, un ID, por ejemplo. Si yo creo un departamento, recursos humanos, ¿ya? Se va a crear con el ID 1 y el nombre va a ser recursos humanos. Entonces, cuando yo cree la tabla empleados, yo voy a llenar, esto se llena automático, va a ser el 1. Nombre, John. Apellido, Flores. Salario, pongamos 10.000. Fecha de contrato, el día de hoy. El departamento ID va a ser el departamento que yo elija. Si yo he elegido que este empleado va a ir a recursos humanos, su ID va a ser 1. ¿Ok? Imaginemos que hayan dos departamentos. El primero, el número 1, el ID 1 va a ser recursos y el ID 2 va a ser contabilidad. Si yo elijo que el empleado John va a hacer contabilidad, mi ID sería 2. ¿Okay? Esto es lo que hace referencia. ¿Para qué? Para que cuando consultamos esta tabla nos salgan todos estos datos y el ID del departamento. Listo. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar y vamos a darle ejecutar. Y nos dice tabla empleados creado. Ya tenemos nuestra segunda tabla creada. Ahora, lo que vamos a hacer es ingresar datos, ¿ok? ¿Cómo ingreso datos? Con esta línea, insert into. Voy a ingresar un dato en dónde, en qué tabla, en la tabla de departamentos, ¿ok? Los valores son, entre paréntesis, le voy a dar que va a ser 10, un ejemplo, el ID va a ser 10. Y entre paréntesis, recursos humanos, un ejemplo, ¿ya? Recursos humanos, punto y coma. Lo que voy a hacer acá es seleccionarlo y registrarlo. Una fila insertada me dice. Ok, voy a agarrar aquí
Voy a ir a mis tablas. Voy a la tabla departamentos, que es esta de aquí. Y me voy a datos. ¿Ves? ID del departamento 10. El nombre, recursos humanos. Fila 1. Entonces, cuando yo ingreso un empleado, le voy a decir que el ID es 10. Entonces, con eso yo estoy diciendo que este empleado es de recursos humanos. Y aquí, en la siguiente línea, lo vamos a ver. Vamos a insertar, insert, ¿a dónde? A empleados. Los valores van a ser, y va a ser en este orden, como lo hicimos acá arriba. Primero, el ID. Después, el nombre. En este caso, ¿cómo sería? Primero, el ID. El primer empleado va a ser el ID 1, ¿ya? El nombre, John Flores. Ok, coma, apellido, ya, John Anthony, ¿ya? Coma, apellido, Flores. Salario, vamos a ponerle 12.000, 12.000, 0.08. ¿Ok? Ya 12.000 nomás, 12.000, para no hacer tanta cosa. Date, vamos a ponerle 2015, 03, 15, ¿ya? Año, mes, día, coma, aquí. Ya hemos colocado el ID, que va a ser el número 1. John va a ser el número 1. El ID número 1. El nombre, John Anthony. Apellido, Flores. Y todo separado por una coma, ojo. El salario, 12.000. ¿Ok? Date, fecha de contrato. Nos está pidiendo un formato date. Entonces nosotros colocamos date, comillas, 2025, guión, mes, guión, día. ¿Ok? Coma. Y ahora nos pide el departamento. El ID de departamento que tiene que ser un número. ¿Es cierto? Número. ¿Ok? Este Dep ID tiene que ser el que ya he creado acá en departamentos. En este caso hemos creado que 10 es recursos humanos. Y como es el único que existe, le vamos a poner 10. Punto y coma. Agarramos y ejecutamos. Una fila insertada. Vemos entonces, vamos a empleados y aquí está. Empleado John Anthony, ID 1, que le hemos colocado aquí. Apellido Flores, salario 12.000, día, mes, año. Departamento ID 10, que es el departamento de recursos humanos. ¿Ok? Entonces hemos visto crear un usuario, colocarle su contraseña, darle los permisos básicos para que pueda editar, insertar y crear tablas. Hemos creado una tabla de departamentos con su ID y su nombre. Hemos creado una tabla de empleados, igualmente, con su ID, nombre, apellido, salario, fecha de contrato, tipo date, y una sincronización, o se podría decir una referencia entre estas dos tablas. ¿Ya? De departamento ID, número, referencia de departamentos. ¿Ok? Hemos insertado un departamento, le hemos dado los valores, que este va a ser su ID 10 para recursos humanos, y hemos insertado un empleado. ¿Ok? Hasta aquí la clase del día de hoy. En la siguiente clase veremos consultas SQL básicas, funciones, texto, fecha, números, el select, el where, el order by, funciones de texto como el upper, el substring, funciones de fecha, sysday, month, bet queen, round, trunk. Así que estas clases van a ser seguidillas de lo anterior. Sigue la clase 1, la clase 2 va a tener un hilo. Todo lo que estamos creando y lo que vamos a ver a futuro va a tener un hilo. Así que no se pierdan ninguna clase. Chao, chao, hasta luego.